Vamos a buscar un acuerdo. Entonces, ¿usted quiere la reelección? Bueno, la gente va a elegir. Le habilitemos la reelección, pero a cambio de eso vamos a acordar sistema de balotaje, doble vuelta electoral, autonomía para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Miren ustedes, ante al intendente de la ciudad de la capital federal, la designaba un decreto del Poder Ejecutivo. Era con la firma. Miren ustedes de importante que es la reforma de la Constitución y sobre todo el núcleo de coincidencia básica. Pero además tiene enorme beneficio. Crea el Consejo de la Magistratura para poder analizar la selección y el proceso de designación de los jueces. Un montón de beneficios, un montón de institutos que nos brindan la posibilidad de tener hoy derechos. Entonces tenemos que entender que la democracia es un contrato. Y un contrato que cuando un intendente no cumple, nosotros tenemos ese contrato para exigir el cumplimiento. Y la manera de exigir es cuando se tiene que ir a elegir, cuando hay que votar. Y en la medida que nosotros vayamos poniendo en práctica el ejercicio de defender nuestros derechos, vamos a mejorar nuestra calidad institucional, vamos a tener mejores gobiernos. Porque ya no van a aparecer aquellos que vienen y te prometen una revolución y que después pasan elecciones. Bueno, era para ganar las elecciones. Yo escuché gente decir que todo lo que se prometió en campaña era sabido que no lo iban a cumplir, por eso lo votaron. Ahora, hay cosas que se prometieron en campaña y hoy se están cumpliendo. Que es la letra chica del contrato, que la gente no lee. La letra chica, que la gente cada vez tiene más dificultades, no solo para garantizar un día, sino que una vez que lo poco que tienen la posibilidad de cobrar un salario, a las 24 horas ya no existe más ese salario. Entonces, yo quiero que tengamos presente que estos 41 años de democracia hoy tenemos que reflexionarlo, ponerlo en el contexto de la actualidad. Mire todo lo que podemos analizar con el aumento de la pobreza, con la salud pública muy deteriorada. Fíjense en ustedes, llegamos al absurdo de que ejemplos de intervención del Estado como el Garrahan, que es el hospital de mayor y de mejor complejidad que tiene, de alta complejidad que tiene la nación en la ciudad de Buenos Aires, justamente a donde van, ¿quiénes van al Garrahan? La mayoría de los chicos del interior del país. ¿Cuántas veces ustedes habrán participado de campañas solidarias ayudando para que puedan trasladarlo al Garrahan? O sea, cuidemos el déficit entonces, que los chiquitos que tienen problemas serios de salud no se puedan curar. Como hay que cubrir el déficit, que los jubilados se enfermen nomás, no tienen para curarse y lo lamento. Y le quedan pocos años, acá hemos tenido un gobierno nosotros que calculaba, en Tucumán hubo un gobierno de Bussi, del retirado Bussi, que calculaba cuánto tiempo le quedaba de vida a los jubilados que habían sido transferidos a la nación y había quedado un remanente de 30.000 jubilados provinciales. Entonces, en el AXU de 3 años quedaron 9.000. Se murieron los otros 21.000. Gente fue falleciendo. Porque la jubilación que cobraban en la provincia era muy inferior a la que podían acceder lo que tenían la jubilación nacional. No le alcanzaba para nada. Entonces, yo cuando venía para acá, me mandaron un video de un
de un adulto mayor que no puede pagar la luz, que no tiene para comer y que no le alcanza con su jubilación, que trabajó 40 años, que fue en bicicleta hasta la Plaza Independencia. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a ser simples espectadores? ¿Vamos a creer de que Alfonsín quiso hacer un golpe de Estado con Duhalde, como se dijo hoy? Y no puede la sociedad mirar para otro lado. Tenemos que reflexionar. Tenemos que comprender de que esto es, una vez más, la manipulación de ese discurso del odio que va queriendo estigmatizar a algunos dirigentes políticos. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando hoy a la sociedad argentina? Ahí le vamos a pedir a la directora técnica de la producción que nos ponga la placa 1. Esto se lo tenemos que agradecer a Surban de Córdoba, que está llevando adelante este trabajo científico que tiene mucho rigor como metodología de la investigación. Y dice, a usted, pregunta de la encuesta que se le hizo a la gente, ¿qué valor le parece más importante? ¿La igualdad, la libertad o no sabe? El 56,8%, prácticamente el 57%, el valor más importante es la igualdad. El 41,1%, prácticamente el 41%, está poniendo en valor la libertad. Y un 2,1%, un 2% no sabe. Es decir, ahí está la respuesta para lo que dicen que a la gente no le interesa la libertad, que no le interesa la igualdad. Mucho más importa la igualdad de oportunidades, la igualdad de progreso, la igualdad de trabajar, la igualdad de educarse, la igualdad de curarse. La igualdad es recuperar el sueño de los más jóvenes. Cuando uno es joven tiene sueño, y si pierde esa utopía de superación, ¿qué nos pasa en la juventud? Nos pasa que los chicos cada día aumentan su angustia y tenemos un aumento permanente de la angustia y esa enorme demanda de angustia insatisfecha que tiene nuestra sociedad. Por eso van a ver ustedes que hay adolescentes que no quieren ir a estudiar, que vos le decís vamos al club, no quiere ir al club. ¿Qué es lo que quieren hacer? Estar todo el día en cama con el celular porque es lo único que lo distrae. Porque algunos creen que los chicos han cambiado los hábitos producto de la casualidad. Sí, tenemos hábitos que se han modificado porque nos tocó vivir una pandemia. Y la pandemia hizo que mucha gente que tenía rechazo a la tecnología tenga que aprender a internet, a bajar aplicaciones, a usar los celulares de manera digital que antes no le interesaba porque lo tenían a los teléfonos para atender o hacer una llamada. Bueno, esa es la desigualdad. Y esto es lo que nos dice la sociedad, que quiere igualdad. Vamos a la placa 2, a la dirección técnica, por favor. Ya tienen bien tienen buena señal ya. Esta encuesta se conoció hoy, está salida del horno, como pan caliente. Cada vez que Milei agrede a periodistas y políticos, ¿me representa? El 100% de la pregunta a la gente. ¿Qué respondió? La gente dijo, no me representa el 73,1%. Me representa el 21%. No sabe casi el 6%. 5,6%, arriba de 5 ya es 6. Entonces, miren ustedes la importancia. Acá está.
no me representa 73,1%. 73% no se siente representado cuando el presidente ataca a los políticos, ataca a los medios de comunicación. Vamos a la otra placa. Desde que Milei es presidente, ¿ha aumentado la violencia política del país? El 68,5% de la gente dice sí, está de acuerdo que ha aumentado. El 28% en desacuerdo. Esta es la realidad. Esto es lo que ustedes perciben. Esto es una pregunta abierta, que no está direccionada, que no está encapsulada en potenciar la figura a favor o en desmedro de otro. Ahí está la clave. El 68,5% está de acuerdo que aumenta la violencia política, la violencia verbal, la violencia que deben haber sentido hoy todas las mujeres que a la vuelta de la democracia votaron por Raúl. Yo les quiero contar lo que me pasó a mí. En el 83 yo tenía apenas 10 años. Y en el cierre de campaña, esto es una anécdota que tengo el orgullo de habérsela comentado al expresidente, padre de la democracia. Muy bien. Que le conté qué me pasó a mí con Alfonsín a los 10 años. Mi mamá, cuando lo veía el cierre de campaña, era un mar de lágrimas. Lloraba, lloraba y lloraba de la emoción de lo que significaba ese mensaje que recitaba el preámbulo de la Constitución Nacional. Y entonces le conté a Raúl que yo no lo quería cuando tenía 10 años, porque yo la quería tanto a mi madre que tenía hasta como celos, porque decía, ¿qué le pasa a este tipo que le hace llorar a mi mamá? Entonces no lo quería ver y la abrazaba a mi mamá para tratar de tranquilizarla y ella después me explicaba qué es lo que había pasado. Entonces yo me ponía a pensar hoy, ¿qué me diría mi vieja? Porque el voto en el 83 fue el inicio de un camino de esperanza, el camino de la vida, el camino de la paz. Todo lo contrario a lo que hoy nos está pasando. Cuando hubo el intento de derrocar un gobierno en serio, porque tomaron cuarteles, sacaron los tanques, hubo hasta una sublevación de cara pintada, se pintaron la cara para voltear a civiles, pero en la Malvinas mandaron a los chicos. Sin embargo, eso que intentaron voltear un gobierno, son esos discursos los que se fueron diluyendo. Y la gente, cuando llegó ese momento de intento de golpe, es que fue a acompañarlo a Alfonsín, y por eso está el video, el comienzo de esta clase, a donde dice, pueden ir a su casa, abrazar a sus hijos, darle un beso y decirle, felices Pascuas, que la casa está en orden. No era un gobierno que se mantenía en el poder, era la democracia. Y estaban todos los partidos políticos, y ahí hay que reconocer el justicialismo que tuvo a la par para defender la democracia. Y ahí es donde nosotros tenemos que explicar también cuando otro gran dirigente, demócrata, frente al lecho de muerte del líder del justicialismo como fue Juan Domingo Perón, Balbín, ¿qué dijo? Frente a la viuda.
que tenga la plena seguridad que iban a estar los partidos políticos con tradición democrática al lado para defender la República. ¿Y por qué lo decía Balbín? Siendo que tenía motivos hasta personales para no estar ahí, porque había sido detenido, llevado preso, a la cárcel. Primero le quitaron los fueros como diputado de la Nación para llevarlo detenido y encarcelarlo. Sin embargo, Balbín no tenía odio. Balbín tenía amor por la patria, porque defender la democracia es defender la patria, es defender los derechos de todos y cada uno de nosotros, inclusive defender los derechos de los que piensan de manera diferente, de los que piensan de manera distinta. Esa es la democracia. Se fortalece en la diversidad, en la pluralidad. Y por eso es que tenemos que recordarle a aquellos que muchas veces tienen posiciones intolerantes, sectarias, excluyentes, de decirle, hubo un hombre del radicalismo que se puso a la par del justicialismo para defender las instituciones democráticas cuando murió Perón. Sin embargo, también tenemos que reconocer que el justicialismo, cuando hubo intento de golpe en plena democracia con Alfonsín, estuvo al lado para defender las instituciones. Esa es la unidad nacional. Esa es la hora de los pueblos, como decía Balbín en la década del 60. Esas son las razones por las que hay que estigmatizar a Alfonsín y al radicalismo. Fíjense en ustedes. Resulta que todo el mundo dice, no existen los radicales. No existen ya los radicales. Y hablan de lo que no existe. ¿Alguien me puede explicar cómo se puede hablar de lo que no existe? Lo que pasa es que si logramos que la gente empiece a reflexionar y a comprender que la democracia es el contrato que tenemos para defender los derechos de todo y cada uno de nosotros, por supuesto que al que quiere engañarte, al que te quiere utilizar para una elección y después no verte nunca más, es mejor decir que vos no existís. Y ahí está la cosa. Ahí es donde tenemos que reflexionar. Así que bueno, estamos en los últimos minutos. Yo le quiero agradecer. ¿Tenemos algunas preguntas por el chat? ¿O tenemos mensajes? Mensajes. Vamos a leer. Valnea Bernal dice, libertad de elegir y de expresarnos, desarrollo social. Sebastián García, hablando de qué es la democracia, dice, es la base para construir y desarrollar cualquier proyecto como país, como pueblo y como personas. Milagros Pistán dice, la democracia crea un espacio igualitario y participativo. Abrimos el espacio a preguntas también para la gente que está presencial. Buenas tardes. Felicitar por la clase, la verdad que es magistral. La consulta que me gustaría que me explique, ¿qué tan importante fue el balotaje en el sistema democrático? Muy importante. El balotaje es un sistema que viene en una palabra en francés que significa doble vuelta, que permite ampliar la base de sustentación a un gobierno. El ejemplo más claro es absurdo, porque lo que siempre han demonizado a Alfonsín y han demonizado al radicalismo, no solo que se han beneficiado con el instituto que incorporó en la reforma constitucional, sino que además formaron gobierno. Patricia Bullrich, la actual ministra de Seguridad, era la principal exponente en las primarias abiertas. Cuando pierde las PASO, las primarias abiertas, en vez de acompañar esa fuerza, estuvieron de observadores, como que la herida no se habían cicatrizado. ¿Y qué pasó? Vino la segunda vuelta
electoral donde Larreta queda fuera de competencia, que el que le había ganado en las PASO. Entonces, ¿qué significó eso? Ellos empiezan a hacer campaña muy activa, Macri a la cabeza, para que gane quien había salido segundo. Y entonces, ¿cómo se define la segunda vuelta? Por un voto, por simple mayoría. Vos ganás por un voto. ¿Por qué? Porque ya es la competencia entre los dos, entre las dos fuerzas, que mayor cantidad de votos. Fíjense en ustedes, Néstor Kirchner, que había salido con menos cantidad de votos que Menem, creo que era la tercera fuerza, porque segunda salió Carrió, me parece, tenía apenas un 14%, algo así. ¿Qué pasó? Menem, que había sacado 20 y pico, no se presenta en la segunda vuelta, desiste de participar de la segunda vuelta electoral porque veía que todas las otras fuerzas políticas confluyeron en apoyarlo a Néstor Kirchner. Y es así como queda Néstor presidente en el primer gobierno. Sí, otra pregunta por ahí. Buenas tardes. Quería saber tu opinión sobre el valor que tiene hoy en día el periodismo en cuanto a la democracia. He visto antiguos programas de periodismo en la década del 90 del conductor Mariano Grondona, en donde se daban grandes debates entre distintos actores políticos. Creo que hoy es una decadencia total los distintos programas de política que se consumen hoy en día, donde he visto que se invitan a actores de La Libertad Avanza, un periodista que es conocido en este último tiempo, que fue atacado por las preguntas violentas que genera este tipo, y con otro joven radical, en donde lo único que hacía el panelista era como incentivar a que haya agravios, pero como de una manera suave, querer corregirlo. Así que eso más que nada. Muy buena la pregunta. Me parece que hay que poner en valor la importancia que tiene en la democracia los medios de comunicación. Ustedes fíjense en cómo la sociedad castiga el ataque a los medios de comunicación. No está de acuerdo la gente en que se ataque a los medios de comunicación, como tampoco está de acuerdo con que se ataque a los dirigentes políticos o a quien piensa de manera diferente. Los medios de comunicación cumplen un rol tan importante que hoy se han multiplicado los medios de comunicación. Porque a raíz de la pandemia hay una nueva era de la comunicación. Hay un nuevo tiempo en la comunicación. Entonces, ¿eso qué significa? Que cumplen un rol fundamental las redes sociales. Las redes sociales cumplen un rol muy importante y es por eso que hay muchos medios que apelan a las redes sociales para comunicar de una manera mucho más efectiva que lo hacían de la forma tradicional. Yo he tenido la suerte de estar en Hora Clave, era el programa que tenía Mariano Grondona, y justamente me tocó ir cuando ahí sí había, fíjate vos, había un golpismo oculto que lo promovía el que era gobernador de Buenos Aires y ahora aparece en algún canal por ahí, lo van a ver haciéndose el panelista, nada más que ahora se ha hecho pelo porque antes no tenía, ya estaba pelado, era Rucucú. Rucao salió a decir que De la Rúa no estaba en condiciones de seguir como presidente, que estaba insano. Y entonces a nosotros como juventud nos tocó la enorme responsabilidad de ir a apoyar al presidente y luego, como fui uno de los oradores en el acto que manifestamos nuestro apoyo al presidente, fui invitado al programa Hora Clave y tuve un debate con quien después fue gobernador de Río Negro y que falleció, que era Soria, el gobernador Soria, que en ese momento era ministro de Rucao en la provincia de Buenos Aires, creo que era ministro de Seguridad. Los medios de comunicación son clave para garantizar la libertad de expresión, para poner en valor uno de esos dos valores que reconoce la gente, que es la igualdad y la libertad. Por supuesto, también tenemos que madurar en aprender a advertir
el periodismo independiente, el periodismo de investigación, al periodismo militante. Muchas veces ustedes van a una entrevista y el que está de interlocutor te hace una pregunta tendenciosa, una pregunta que busca incomodar y no que está buscando informar. Y eso no le hace bien a la democracia, pero es parte de las reglas de juego y que justamente hoy esta diversidad de medios de comunicación también le da la posibilidad a que cualquiera de ustedes agarre un celular y graba y dice lo que piensa. Y lo pone en las redes y así se empieza a dar a difundir. Yo voy a ir finalizando esta clase de una manera muy especial. Le voy a pedir acá a los concejales que me acompañen. El concejal Antonio Íñigo, al concejal Juan Ángel García, que se pongan acá con su distinción y reconocimiento. Para ello, le quiero pedir, como representante de los vecinos, como representante de esa voluntad popular que se ha manifestado a partir del voto. Acá a la profe le vamos a pedir que venga acá adelante, le vamos a poner, como llega tarde, les vamos a hacer la pregunta a la profesora. La última pregunta de examen le hacemos acá a Lorena. Tomen asiento. Así lo despedimos con un afectuoso y gran aplauso a los concejales y a los que han participado de manera virtual. Muchas gracias.